lo que quiero enfatizar en mi plática es la importancia de emprender, pero no en forma tradicional, creando una empresa independiente, que es lo más común, sino si vamos a ir a trabajar como empleados, que muchos de nosotros en nuestras primeras épocas de profesionistas graduados, lo hacemos precisamente pues para aprender a trabajar, ¿verdad? En una compañía, en una organización. Bueno, el asunto es, si la mayoría de nosotros vamos a ser empleados durante una época de nuestra vida, en esa época podemos ser emprendedores, no necesariamente independientes, pero sí emprendedores corporativos, es decir, intrapreneurs, como le llaman en inglés. Es decir, ser creativos, innovadores y emprendedores dentro de una organización. Y eso tiene unos matices diferentes a ser emprendedor independiente, que es lo tradicional, ¿verdad? Entonces yo voy a enfatizar ese recorrido que hay entre la transición entre pasar de lo que es la innovación al emprendimiento y al emprendimiento corporativo, ¿ok? Y vamos a enfatizar obviamente la parte del emprendimiento corporativo o intrapreneurship, que le llaman también en inglés, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues comenzamos hablando un poquito de un gran filósofo de la administración, el doctor Peter Drucker, que nos dice y nos enfatiza y nos dice, ¿verdad?, que en toda organización, para asegurar su futuro o su permanencia en el mercado, se requiere de una competencia fundamental, que es la innovación, ¿verdad? Entonces, la innovación es un tema que se habla mucho de él, ¿verdad? Pero ¿qué es la innovación? Bueno, una forma de definirla, no es la única, pero de acuerdo a Cantor, es una buena forma, que es la generación, aceptación e implementación de nuevas ideas, productos, servicios que involucra creatividad e invención original. Creatividad e invención original, esos son los ingredientes más importantes de la innovación. Sin embargo, no es lo único. La creatividad y la innovación son los ingredientes más importantes, pero si no está el tercer componente, que es la aplicación, entonces nos quedamos con muy buenas ideas y con muy buenos proyectos guardados por ahí en el archivo, tristemente, ¿verdad? O sea, no se convirtieron en innovaciones porque no fueron capaces de brincar la barrera de la aplicación real y de la aplicación práctica en el mercado. Entonces, se quedan como brillantes ideas y brillantes intenciones, pero hasta ahí. Entonces, nosotros lo que queremos precisamente es que la creatividad e invención de las personas se complemente con la aplicación, ¿ok? Bien, entonces hay varios tipos de innovación, todos sabemos, alguna vez hemos hablado de ello. La introducción de nuevos o mejorados productos es una forma de innovar, o servicios, la introducción de nuevos procesos, la apertura de nuevos mercados, la identificación de nuevas fuentes de materia prima o la creación de nuevos tipos de organización o modelos de negocio, ¿verdad? Entonces, esto fue dicho desde hace muchos años, en 1934 por Schumpeter, un economista austriaco pionero de las ideas del emprendimiento, ¿verdad? Desde esas épocas, siglo pasado. Entonces, todo esto no es nuevo, es lo que está ocurriendo, son las formas de innovación que ya existen, ¿verdad? Quizá enfatizar un poquito lo de la creación de nuevos tipos de organización, es una forma de innovación, digamos, más actualizada, el modificar el modelo de negocio con el que las organizaciones hacen su trabajo, o como las empresas generan ingresos, utilidades, etcétera. Hay muchas formas de ajustar y mejorar la forma de negocio en la que ellos trabajan. Bueno, pero estas son algunas de los tipos de innovación, y pueden ser incrementales, es decir, de poquito en poquito, o radicales, es decir, innovaciones que son de golpe y generan realmente un cambio fuerte en la vida de las personas, ¿verdad? Bien, ¿cuál es el camino para esa innovación? Nosotros vemos en este pequeño mapa que del lado derecho está una flecha ahí que dice innovación más, innovación menos.
¿ok? Y por otro lado, tenemos del lado izquierdo clasificaciones, si son nuevos productos o servicios o modelos de negocio o los mismos productos, servicios o modelos de negocio. Y por otro lado, en la horizontal de arriba tenemos si los nuevos productos o servicios o los mismos van a nuevos mercados a los mismos mercados o a nuevos mercados. Y eso nos da la pauta para saber si la innovación realmente está impactando en el medio, ¿verdad? Es decir, si nosotros estamos aquí en la primer cuadrante, pues obviamente que estamos trabajando como siempre, con los mismos productos, los mismos servicios, en los mismos mercados conocidos. No pasa nada, simplemente ser productivos, eficientes para ser sustentables. Pero si nosotros vamos a querer ser más agresivos como organización, como empresa, etcétera, pues tenemos que tratar de recorrer este camino, ¿verdad? Y este camino nos va a llevar ya sea con nuevos productos a los mismos mercados o con nuevos productos a nuevos mercados. Este cuadrante de aquí sería el más, vamos a decir, agresivo, el cuadrante más radical, en el cual las organizaciones tratan de posicionarse atacando nuevas áreas, nuevos mercados desconocidos con nuevos productos totalmente o servicios, nuevos productos para el mundo, ¿verdad? Entonces, esto sería como quien dice el extremo ya en el cual al cual se puede aspirar o llegar. Pero en el Inter podemos trabajar hacia este lado o hacia este lado. Con los mismos productos buscando nuevos mercados o aplicaciones o con los mismos productos buscando, con los mismos productos buscando, trabajando en los mismos mercados, modificando esos productos. Entonces, son formas diferentes o vamos a decir opciones estratégicas de cómo una organización puede innovar, hacia dónde, qué ruta seguir y qué camino, ¿verdad? Entonces, el grado de innovación obviamente está acá mayor y aquí menor. Ok, entonces, todas estas nuevas formas de trabajo en las organizaciones, porque ahorita el medio presiona mucho a las organizaciones para que sean más competitivas. Entonces, lo que se requiere es mucha adaptabilidad, flexibilidad, rapidez o velocidad, agresividad y obviamente innovación. Eso es lo que requieren en forma actual los negocios, las empresas, ser más dinámicas. Y eso generalmente lo reducimos a una sola palabra, al emprendimiento. Los emprendedores por naturaleza tienen esas características, se adaptan, son flexibles, son rápidos en sus decisiones, son agresivos, se arriesgan y innovan, ¿verdad? Entonces, todo eso lo podemos resumir en este tema, en el emprendimiento. Entonces, vamos tratando de unir los conceptos innovación y emprendimiento y luego emprendimiento corporativo, que es el punto central. Ok, entonces, vamos a ver, entramos a unos conceptos que son la innovación, la invención, la oportunidad y el emprendimiento. Eso va a provocar que haya innovación real, ¿verdad? Inventiva, o sea, originalidad, creatividad, oportunidad, es decir, que exista donde se use, donde se apliquen esas nuevas ideas, y emprendimiento, que es precisamente combinar todos esos elementos para llevarlo al mercado con un elemento de utilidad sobre todo, ¿verdad? Para que sea sostenible. Dice Michael Porter, lo dijo hace tiempo, dice: la innovación y el emprendimiento son el corazón de las ventajas competitivas de una región o país. Entonces, como región o país tenemos que preocuparnos precisamente para que generemos esas ventajas competitivas ante el mundo, contra otras economías, a través precisamente de la innovación y el emprendimiento. Lo dijo uno de los grandes pensadores de la estrategia de negocios, que es Michael Porter. Entonces, repetimos lo que hemos dicho un poco al principio, la creatividad es solo parte del proceso de innovación y la invención también. Entonces, la creatividad y la invención requieren del contexto emprendedor para precisamente identificar la oportunidad en el mercado para que esto se convierta en una realidad de negocio. O sea, ya dijimos, entonces, creatividad, invención y el espíritu emprendedor
para poder generar la oportunidad o tomar ventaja de esa oportunidad y convertir en un negocio real. Muchos negocios que quisieran ser muy exitosos no lo son, precisamente porque algunos de esos tres elementos no está funcionando adecuadamente. O no hubo originalidad, o no hubo creatividad, o no hubo impulso emprendedor y se quedó a medias el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, son importantes los tres componentes. Y bueno, aquí en este esquema gráfico quizás sea más entendible este concepto y la importancia del mismo. Hablamos de un entorno emprendedor, ¿okay?, que es precisamente un proceso para llevar la parte creativa nuestra, las ideas, lo que estamos proponiendo como aspectos originales, utilizando la inventiva o la habilidad y la creatividad para convertirlo en innovaciones, pero también tiene que haber habilidad para identificar oportunidades de mercado. Si no existe esta parte, insisto, ¿verdad?, identificar oportunidades de mercado donde la creatividad y la invención realmente se pueda aplicar, entonces no va a haber innovación, se va a quedar ahí guardado y no va a ser aquello una realidad de mercado, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar oportunidades y precisamente todo ese conjunto es el entorno emprendedor del que hemos venido hablando, ¿no? Ok, muy bien, vamos a poner un ejemplo de cómo esos elementos de inventiva, etcétera, se combinaron precisamente para impactar fuertemente. Todos ustedes han oído hablar del Post-it, los famosos papelitos, ¿verdad?, con adhesivo que nos ayudan en la práctica para resolver muchas situaciones de oficina y de todo esto. Bueno, este es un ejemplo de invención, oportunidad y emprendimiento corporativo. ¿Qué sucedió al principio? Alguien, un químico, inventó dentro de los laboratorios de una empresa que se llama 3M, en Estados Unidos, inventó una resina, haciendo investigación, probando combinaciones, etcétera, llegó usando diferentes reacciones químicas, intentó y probó, y apareció o resultó una resina de adhesión, porque 3M fabrica adhesivos precisamente, una resina de adhesión de superficie con características de unión y pegado no permanentes, es decir, el adhesivo ese pegaba, pero a la vez no pegaba, es decir, se podía volver a separar las dos superficies con las que el adhesivo se trataba de pegar, pues realmente no se pegaban, se separaban. Entonces dijeron, este adhesivo no sirve para nada, porque no pega, entonces tíralo, guárdalo, no vale la pena. Y ahí se quedó un tiempo, ¿verdad? Fue un fracaso, dice ahí, se consideró inicialmente como un fracaso. Pero luego alguien pensó en una oportunidad y dijo, bueno, ese adhesivo que no pega, entre comillas, ¿verdad?, vamos a sustituir la adhesión permanente por una adhesión temporal, no destructible, no destructiva y más flexible. Debe haber aplicaciones para eso, debe haber oportunidades para ese producto, que nosotros decimos que no sirve para nada porque no pega. Pues a lo mejor a alguien sí le sirve, que no pegue, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ese pensamiento de que puede haber oportunidades en el mercado, pues ese es precisamente el punto importante de la originalidad emprendedora, ¿verdad? Entonces tuvo que hacer una innovación que fue el desarrollo de materiales, de sustratos, o sea, papeles, cintas, de bajo costo, que utilizaron el nuevo adhesivo, o sea, la nueva resina, y le pusieron como nombre Post-it, ¿verdad? Esto lo hizo un emprendedor dentro del mismo área técnica de Post-it, el que identificó la oportunidad. Entonces ya con este producto lo ofrecieron y lo difundieron en el mercado y empezó a ver, se empezó a ver que sí existían aplicaciones para ese pegamento que no pegaba, ¿verdad? Entonces, y se convirtió en el famoso Post-it que todos usamos. Lo ponemos en la pared, lo arrancamos, lo ponemos en un libro, un cuaderno, lo arrancamos y ahí sigue la hojita funcionando. O sea, no se destruye ni una superficie ni la otra. Y bueno, pues fue un gran éxito comercial que surgió de una oportunidad que se observó en el mercado por alguien que aparentemente utilizó un producto que fue creativo, pero que en su momento se consideró que no servía, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto.
de cómo en el entorno emprendedor, identificando oportunidades en el mercado, se pueden utilizar ideas creativas, ¿verdad? Bien, ok, entonces ya vamos entrando a lo que es el tema de emprendedurismo o emprendimiento. Algunos lo definen como un proceso creativo, ¿verdad?, o de creación de valor que integra en una forma única un paquete de recursos con el propósito de explotar una oportunidad. Es un proceso creativo, ¿verdad?, que integra un conjunto o un paquete de recursos. Esos recursos son recursos físicos, recursos materiales, recursos tecnológicos, etcétera. Los reúne con el propósito de aprovechar una oportunidad que exista en el mercado, que se observó que hay una necesidad para algo, entonces ahí empieza a surgir el concepto emprendedor. Y el emprendedor, o sea, la persona, pues es alguien que percibe precisamente esa oportunidad y crea una estructura o una organización para explotar dicha oportunidad, ¿verdad?, en el mercado. Entonces, eso es lo que son los emprendedores. Todos los emprendedores que están aquí y los que andan afuera en los pasillos, que están asistiendo a este evento, pues han pasado por ese proceso, ¿verdad? O sea, es un proceso creativo donde tienen que reunir recursos para aprovechar una oportunidad que observaron en el mercado. Eso es lo que están haciendo. Ok, entonces, continuando con este relato, si nos vamos a la parte de este esquema, me gusta mucho porque es muy sencillo, pero muy impactante. Lo describió el profesor Timmons, Jeffrey Timmons de Babson College, una escuela en Estados Unidos muy importante en el área de emprendimiento, y él dijo que el modelo de emprendimiento es muy simple, es poder balancear tres aspectos: la oportunidad del mercado, que ya hemos estado hablando de ella, el equipo humano con el que se cuenta y los recursos disponibles, ¿sí? Y es muy cierto, porque haz de cuenta que esto es una silla con tres patitas. Si le quitamos una, no va a funcionar como silla, se va a caer. Y lo mismo con una empresa, con un negocio emprendedor que queremos arrancar. Si no hay la oportunidad en el mercado adecuada, pero hay equipo humano y recursos disponibles, es decir, hay dinero, hay tecnología y hay un equipo emprendedor bueno, etcétera, pero no hay una verdadera oportunidad en el mercado, no va a funcionar el emprendimiento, porque no va a haber la demanda suficiente para poder generar recursos, ¿verdad?, o ventas. Ahora bien, puede haber la oportunidad y recursos, pero si no está la calidad, la buena calidad del equipo emprendedor, tampoco va a funcionar. Igual puede haber equipo humano y oportunidad, pero si no hay recursos, no hay dinero, no hay capital, no hay tecnología, etcétera, pues no va a funcionar el proyecto emprendedor. Entonces, está muy inteligentemente integrado esta idea para tenerlo claro de cómo funciona el proceso emprendedor, ¿verdad?, para todos, no solamente dentro de una organización, sino fuera, ¿okay? Entonces, ahora sí vamos a empezar a hablar de la diferencia entre un administrador y un emprendedor. Aquí son conceptos casi antagónicos y vamos a ver por qué. Los administradores se enfocan más en la situación actual, en mejorar lo que ya está, ¿verdad? Para eso les pagan a los administradores, para que hagan más con menos, para que sean eficientes, etcétera, y manejen el recurso humano de una forma muy competitiva, en fin. Entonces, los administradores se enfocan a esta situación, a mejorar la eficiencia y efectividad en los procesos. Y al emprendedor no le importa tanto eso, lo que le importa es enfocarse al futuro, a lo que debe ser en un futuro, no tanto en la situación actual. Son conceptos distintos de cómo ver los negocios, ¿verdad? Entonces, un administrador y un emprendedor. Ahora bien, podemos comparar lo que es un proceso de administración y un proceso de emprendimiento, y ahí vamos a encontrar diferencias muy importantes que después nos van a ayudar para entender el emprendimiento corporativo. Fíjense, el administrador, como dijimos, planea, es estratega, organiza, motiva, presupuesta, o sea, hace la propuesta económica, evalúa, coordina, supervisa y se adapta al status quo, o sea, a la situación actual de la empresa, trata de adaptarse lo mejor posible.
Por otro lado, el emprendedor tiene una visión muy diferente. El emprendedor es visionario, busca oportunidades, intenta identificar oportunidades, es creativo, es innovador, toma riesgos calculados, aprovecha los recursos disponibles, es un agente de cambio, es activo y adaptivo y altera el status quo. Es decir, no se queda conforme con la organización que él ve, trata de hacer cambios importantes para que aquello funcione mejor. Entonces, aquí son enfoques mentales o actitudes diferentes entre un administrador típico y un emprendedor típico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos o qué es lo que sería ideal para una organización? Sería un blend, una combinación de los dos, de lo mejor de los dos mundos, de las dos culturas. Un buen administrador y un buen emprendedor le podríamos llamar el gerente emprendedor, que es un nuevo tipo de profesional, vamos a decirlo así entre comillas, que estaría generando mucho valor agregado para las organizaciones, el gerente emprendedor. Entonces, vamos a hablar de una dirección o gerencia y administración del emprendimiento o emprendedora. Dirección emprendedora. Se va a oír raro porque en general en las empresas es el director, es el gerente, pero nunca se habla de un gerente emprendedor o de un director emprendedor, y es de lo que estamos aquí intentando introducir el concepto. Esto es una habilidad personal de alguien, ¿verdad? Es la habilidad para desarrollar, dirigir y administrar, lo cual es lo correcto actualmente, una arquitectura organizacional emprendedora, creando relaciones y compromisos entre empleados, proveedores, clientes que impulsen dicha estructura organizacional. Es decir, ya es una persona que no se conforma con mantener bien las cosas, administrar bien, sino también crear retos nuevos y generar nuevas relaciones, compromisos, etcétera, con los clientes, proveedores, empleados, etcétera. Esto incluye la innovación y explotación de oportunidades, una visión renovadora, relaciones estables y una cultura emprendedora dentro de la empresa, nuevas formas de enfrentar el riesgo y la incertidumbre y institucionalizar un proceso continuo de aprendizaje entre los empleados. Aquí estamos ya entrando al rol que juegan los empleados de una empresa, de una organización. Ya el rol ya no va a ser un rol pasivo, sino un rol emprendedor dentro de las empresas, ¿verdad? Pero claro, teniendo un gerente con mentalidad emprendedora, ¿sí? Eso es lo que importa. La pregunta es, ¿existe un solo tipo de emprendedor? Y esta gráfica es reveladora en ese sentido. Nos dice, por un lado tenemos al emprendedor independiente, el que todos conocemos, el que ha creado empresas. Por otro lado tenemos el empresario. El empresario pues es alguien que ya pasó por el proceso inicial de emprendimiento y ya se consolidó, ya es dueño de una organización y la administra, ¿verdad? Pero en medio de los dos está la intrapreneur o emprendedor corporativo, ¿sí? De lo que estamos hablando aquí. Este es el enfoque importante o vamos a decir el enfoque de esta plática. Esta parte de aquí son los emprendedores corporativos, son las gentes que ni son totalmente emprendedores independientes porque están dentro de una empresa, ni son empresarios, ni son los dueños de la empresa, sino que son empleados, pero son empleados con una actitud diferente, con una actitud emprendedora, que se le llama en inglés también intrapreneur o intrapreneurship, o se le llama también corporate entrepreneurship o emprendimiento corporativo. Estas personas revolucionan la empresa en la que trabajan, la revolucionan, la cambian y la convierten en otro tipo de organización. Entonces, de esto es de lo que queremos. Esto es lo que queremos ahora en la nueva etapa en la cultura de las empresas que surge el emprendimiento corporativo. Y según el profesor Sara, en 1991 lo definió de esta manera. Dijo, el emprendimiento corporativo o entrepreneurship son las actividades formales o informales, orientadas a crear nuevos negocios en compañías ya establecidas
a través de innovaciones de productos, servicios, procesos o desarrollo de mercados con el objetivo de mejorar la posición y el desempeño financiero de dicha organización. Todo esto lo hacen los empleados, ya no tanto los directivos, los empleados, ¿verdad? Van a ser los responsables de esa transformación en las organizaciones, ser empleados emprendedores. ¿Por qué es importante el emprendimiento corporativo? Bueno, porque facilita y propicia la cultura y el espíritu emprendedor en los empleados. Ahorita ya estamos hablando de los empleados de una organización, promoviendo la innovación y permitiendo con ello crear ventajas para la empresa. A una empresa le conviene mucho que haya emprendedores dentro de la organización. Claro, esos emprendedores van a ser a veces focos de problema también, porque por su propia naturaleza el emprendedor es inquieto, es, vamos a decir, es independiente, está insatisfecho, quiere probar cosas nuevas, es muy hábil para identificar oportunidades por fuera, en el mercado, etcétera, y está continuamente proponiendo cambios y cosas. Y hay gente, los tradicionales administradores, que ya no les gusta que esté alguien así tan activo, proactivo, proponiendo ideas y todo esto. Dice, ya, tranquilízate, ponte a trabajar, haz lo que te dijeron, por lo que te pagan, etcétera, etcétera. O sea, tratan de aplacar ese espíritu innovador y emprendedor. Entonces, debería ser al revés. Las empresas deberían tener una estructura, como dijimos antes, una arquitectura organizacional emprendedora que permitiera que las personas que tienen esas características emprendedoras, innovadoras, etcétera, dentro de la empresa, se manejaran de una manera distinta y se les diera la oportunidad de desarrollar todo ese potencial para beneficio de la misma empresa. Pero lamentablemente la cultura actual en nuestro país, y vamos a ver ahorita unas estadísticas, no llega todavía a eso. Las empresas te contratan para que hagas algo y te pagan para que hagas eso y lo hagas bien y punto. Si comienzan con ideas y cosas raras y todo esto, dicen no, tú ponte a trabajar. Eso no es trabajar, eso es elucubrar. Entonces están matando el espíritu emprendedor de los empleados. Y precisamente es lo que queremos, o esta filosofía lo que busca es impulsar el espíritu emprendedor de los empleados en la organización. Entonces, bueno, ¿dónde se puede hacer actividad emprendedora dentro de una empresa? Bueno, lo más común es que se haga lo que se llama renovación estratégica dentro de la empresa, que es cambios, ajustes organizacionales, nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, lo tradicional que se busca en la innovación y el emprendimiento, que salgan nuevas cosas. Pero también puede haber nuevos desarrollos corporativos, pueden haber joint ventures, spin-offs que le llaman, o sea, creación de nuevas empresas, adquisiciones, alianzas estratégicas con otras compañías, esto a nivel externo. Y a nivel interno puede haber nuevos negocios, nuevas empresas que se pueden crear a partir de la idea de un emprendedor interno, ¿verdad? Entonces, todas estas son áreas dentro de una organización donde se puede llevar a cabo el emprendimiento, ¿sí? Bien, fíjense, la diferencia entre emprender afuera, aquí, y emprender adentro de la organización, es lo mismo, es exactamente el mismo proceso. El emprendedor es el mismo afuera y adentro, ya sea que lo haga para él mismo o que lo haga para la empresa, pero es la misma estructura mental y humana del emprendedor. Lo que sucede es que el entorno va a ser distinto. Cuando el emprendedor anda por su cuenta, esto es el proceso que sigue. Cuando el emprendedor está dentro de la empresa, este triángulo esquemáticamente es la empresa. Entonces la empresa provee ya la estrategia, ya tiene una estrategia corporativa, tiene equipos de trabajo, tiene recursos definidos, financieros, tecnológicos, etcétera. Y aquí está el líder emprendedor. Este es el empleado del que estamos hablando, el emprendedor corporativo, la persona que está haciendo el cambio dentro de la empresa. Y las diferencias importantes que hay, y se las vamos a ver.
y hay grandes ventajas para el emprendedor corporativo. El independiente toma su propio riesgo. Todos los que hemos sido emprendedores en algún momento hemos tomado nuestro propio riesgo. Y en la empresa, la compañía es la que asume el riesgo. Ustedes no, la empresa. ¿Okay? El emprendedor es dueño de su negocio. Acá en la empresa el emprendedor no es dueño de su negocio. Es la empresa el dueño. Ok, las ganancias potenciales para el emprendedor son ilimitadas. Ahí tenemos un Bill Gates, ahí tenemos los famosos grandes personajes del emprendimiento, Steve Jobs y todos, que llegaron a ser grandes multimillonarios. Bueno, la riqueza puede ser ilimitada. Sin embargo, el emprendedor corporativo, las ganancias del emprendedor van a ser limitadas. O sea, tú no te puedes quedar con esa empresa, porque aunque la creaste, los recursos fueron aportados por alguien más y el riesgo lo corrió alguien más, no tú. Entonces, ahí hay limitantes en lo que serían las ganancias del emprendedor. Un error puede significar el fracaso total del proyecto, ¿sí? Y te puedes quedar solamente con la camiseta que traes puesta, ¿verdad? O sea, puedes perder todo como independiente. Pero acá no, existe siempre espacio para fallas o errores y la empresa los absorbe, ¿verdad? Porque ellos son los que están aportando el recurso. También hay flexibilidad al cambio en el rumbo de experimentar cuando uno está por su cuenta y acá no, acá hay reglas, procedimientos, burocracia, etcétera, en la empresa que frenan la flexibilidad. También hay rapidez en la toma de decisiones cuando estamos por nuestra cuenta. Acá hay largos ciclos de espera, por lo mismo de la organización. Hay poca seguridad en la inversión, acá hay seguridad en el puesto de trabajo. Si la empresa trae la cultura emprendedora, va a permitir el fracaso. Es decir, esa es una gran diferencia entre las empresas realmente emprendedoras y que permiten el emprendimiento corporativo y las que no. Porque si tú fallas como emprendedor dentro de la organización, te van a correr. Entonces, pues eso no es una empresa que tolera el riesgo, ni tolera el fracaso, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una cultura acorde dentro de la organización. También, cuando estamos por nuestra cuenta, hay severas limitaciones de recursos. Generalmente no hay suficiente capital, pero acá hay recursos y facilidades en la empresa. Hay investigación y desarrollo, hay laboratorios, hay estructura productiva, hay marketing, está todo listo para que nosotros podamos desarrollar nuestro emprendimiento dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias entre emprender por nuestra cuenta en forma independiente o emprender dentro de la organización, ¿verdad? Hay importantes diferencias. ¿Cuáles son algunas de las características típicas del emprendedor corporativo? Bueno, pues ahí están: fuerte motivación al éxito, iniciativa, perseverancia, tolerancia a la ambigüedad, decisión, sentido de urgencia, pasión, obviamente, como cualquier emprendedor, trabajo en equipo, bajas necesidades de adquirir estatus y poder. El emprendedor corporativo no busca un estatus o un poder, busca una realización personal. Eso es lo que busca, ¿verdad? Habilidad para aprender los fracasos, rebelde y contrario a lo establecido en el status quo y poder enfrentar críticas y conflictos. Son características que se han observado entre los emprendedores corporativos, ¿verdad? ¿Dónde en México se puede surgir el emprendimiento corporativo? Prácticamente en todas partes, en todos lados. En organizaciones privadas, públicas, etcétera. Por ejemplo, en empresas públicas y privadas, con y sin fines de lucro, en universidades, centros de investigación, hospitales, clínicas, ONGs, el gobierno en sus oficinas, ¿verdad? Infonavit, IMSS, CFE, Pemex, etcétera. En cualquier organización, sea pública o privada, hay oportunidades de desarrollar el emprendimiento corporativo entre los empleados. Se requiere ¿qué? Una cultura emprendedora y trabajar para crearla, nada más. Fíjense, estos datos son muy dramáticos. Son resultado de una investigación realizada por el FOMIN, del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2010, hecha por el investigador Hugo Cantis, y nos muestra el potencial de emprendedor corporativo en América Latina.
con datos duros, ¿verdad? Con datos reales. Y nos dice, fíjate, si tomamos a Corea como punto de referencia, ellos estarían con 254 puntos contra 100, que sería Chile, el país latinoamericano mejor posicionado en el asunto de emprendimiento corporativo. Si Chile es el 100, de aquí está para abajo todo lo demás, y Corea está 2 veces y media arriba de nosotros, de todos nosotros. Entonces, está Chile, Argentina, Uruguay y México en quinto lugar, con 73 puntos reunidos en total en una escala de 100 en América Latina. El promedio es 56 en América Latina, estamos ligeramente arriba del promedio. Pero fíjense lo que sucede en otros aspectos del emprendimiento corporativo. Se midieron las capacidades y actitudes emprendedoras de los empleados. Y resultó, si tenemos estas barras, la parte izquierda es desfavorable y la parte derecha es favorable. Y si vemos, por ejemplo, nuevamente Chile, las capacidades y actitudes emprendedoras de los empleados en Chile son más favorables, esta parte, ¿verdad?, que desfavorables, que es esta parte de aquí. Y en México, la actitud de los empleados como emprendedores corporativos es más desfavorable que favorable. Entonces, esto significa que lo que está pasando en nuestro país, comparado con otros países de América Latina, si vemos aquí la barra más larga es la de México, es decir, la actitud emprendedora de los empleados en México es la menos favorable, lo cual es grave, es una situación que nos debe de preocupar, ¿verdad? Ahora bien, otro parámetro medido es la actitud frente al riesgo. La actitud frente al riesgo, es decir, como emprendedores corporativos, ahí tenemos que en México hay una actitud frente al riesgo bastante desfavorable, todavía la hay más en Uruguay, y en Brasil, que también es alta, desfavorable, pero en Chile, en Colombia, son como actitudes menos desfavorables contra el riesgo, es decir, yo te puedo tolerar más fácilmente el riesgo de si fallas o si fracasas, ¿no? En México no, somos muy duros con el que fracasa, ¿ok? O sea, no somos nada tolerantes en ese aspecto. Ok, aquí está lo mismo, actitudes de los superiores, es decir, los directivos de una empresa versus contra el fracaso de las iniciativas de los empleados. Y podemos observar también que hay países como México, donde la actitud desfavorable es muy grande contra la actitud favorable. Hay países como Chile, cuya actitud desfavorable existe, pero es menos grande que en otras regiones, ¿verdad? Entonces, hay más tolerancia a los fracasos de las iniciativas de los empleados. Y pues estos son puntos que nos están afectando, nos están influyendo en nuestra cultura empresarial aquí en este país, ¿verdad? Bien, entonces, de todos estos elementos, que es un muy breve resumen nada más de la situación actual y el enfoque de la innovación y el emprendimiento, lo que podemos concluir es que se tiene que esforzar más en crear esa cultura. Hay que trabajar mucho más y mejorar y consolidar la cultura del emprendimiento corporativo o intrapreneurship entre las organizaciones de este país, ¿verdad?, entre las empresas, entre las organizaciones de todo tipo, gobierno, privadas, etcétera, públicas, para que haya un cambio de actitudes de tolerancia, de riesgo, etcétera, con los empleados de las organizaciones y se pueda florecer más fácilmente el emprendimiento interno, ¿verdad? Bueno, pues esos eran básicamente mis comentarios, mi plática, con la intención de fomentar un poquito la idea de crear, impulsar más el emprendimiento dentro de las empresas. Y como todos, la mayoría de nosotros vamos a ir a trabajar a empresas, pues hay que tener presente este enfoque. ¿Ok? Muchas gracias. Cualquier pregunta, con todo gusto. Tenemos tiempo. Sí, sí, claro. Nada, pues, ay, perdón.
es que comentas que hay una como mala actitud de los trabajadores en general. Así que tú como emprendedor, como patrón, ¿cómo no combatir, pero cómo fomentar que disminuyan, ¿sabes? ¿Cómo ser un agente proactivo para que la gente no tenga esta pésima actitud frente al fracaso o que den la vuelta? ¿Cómo se hace eso? O sea, de manera que sea proactiva. Sí, gracias. Bueno, no hay una receta así mágica, ¿verdad? Los países que han avanzado en este tema es porque se han esforzado en tratar de introducir la cultura emprendedora en las empresas, es decir, los directivos son de donde debe partir esa influencia favorable. Si los directivos están dispuestos vamos a decir, a aceptar los riesgos de sus empleados, sus propuestas, va a florecer poco a poco la cultura emprendedora, ¿verdad? O sea, pero esa base de trabajo diario, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, claro. Para que sea emprendedor. Okay. Una actitud negativa. Bueno, lo que midieron estas gráficas fue la actitud de los directivos, no tanto del empleado. Fue la actitud de los directivos hacia tolerar el riesgo de sus empleados, hacia tolerar el fracaso, todo esto. Son no de los empleados, sino de la cúpula que dirige a la empresa, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es que los dueños o los directivos de la empresa tienen que empezar también a cambiar su chip, ¿verdad? Su cultura, y acordarse que cuando iniciaron su empresa tuvieron que enfrentarse a situaciones similares. Y si quieren que su organización actual crezca, sea innovadora, sea más competitiva, tienen que dar oportunidad a que los empleados desarrollen ese potencial, ¿verdad? Si no lo toleran, entonces la empresa se va a mantener siempre en niveles de poca creatividad y poca competitividad. Sí, en parte sí, pero también se vale que ellos eduquen a sus empleados y les transmitan esa confianza de decirles, aviéntense, propongan ideas y conceptos y vamos a seleccionar las más adecuadas, las vamos a financiar y los vamos a premiar. Esa es la actitud que deben de tomar y no, tú quédate ahí, no propongas nada, ponte a trabajar y haz lo que te dijimos que hicieras. ¿Sí? Esa es una actitud muy cortante, muy limitante y negativa, ¿verdad? Entonces es un cambio de cultura. Sí, gracias. ¿Qué se puede hacer en caso de que una oportunidad se niegue a una persona que vive en otro país? O sea, por ejemplo, que a un mexicano le cierren las puertas cuando aquí en este país, dices tú. O sea, que viene alguien de afuera y se le abren más las puertas que al mexicano que está aquí y que quiere proponer. La oportunidad para ser creativo y para ser innovador y para ser emprendedor dentro de una empresa, cuando se te niega, lo que tienes que hacer es retirarte. O sea, si ya estás bloqueado, ya no hay nada que hacer ahí, o te vas a otra empresa o arrancas tu propia aventura por tu cuenta, ¿verdad? Si tienes ese espíritu emprendedor, ¿verdad? No hay de otra. Si no, vas a vivir frustrado el resto de tus días en esa empresa, ¿verdad? Con Herbalife. Sí, hay muchos ejemplos, sí, de gente que no soportó vamos a decir, esas amarras, ¿verdad? Esas limitantes y esas limitaciones que le generó su empresa y se salieron, se retiraron y desarrollaron su idea por fuera, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Es una pérdida para la empresa, porque podían haberlo hecho adentro y la empresa podía haber crecido mucho más, ¿verdad? Bueno, hay casos donde la innovación o la idea no tiene nada que ver con la empresa, eso es cierto, pero ahí ya es responsabilidad de los directivos decidir si continúan impulsando esa idea, aunque no esté directamente alineada con su línea de productos o servicios. A lo mejor es una diversificación importante
para un futuro, si ellos deciden si la dejan que siga creciendo o la cortan. Y le dicen al emprendedor, ¿sabes qué? Eso no cabe aquí, o lo dejas o te cambias a otro lugar. Entonces, bueno, pues el emprendedor tendrá que decidir a qué rumbo toma, ¿verdad? ¿Ok? Perdón, sí. Sí, sí, como referencia, sí. Bueno, existen mediciones que han hecho los bancos y las organizaciones mundiales de la actitud emprendedora de las empresas con respecto a sus empleados, ¿verdad? Y se tiene la escala, y Corea es una de las más altas. Entonces, los investigadores, Cantis y el otro, lo que hicieron fue tomar como referencia a Corea, y luego se vinieron hacia abajo con el mejor de América Latina, que era Chile, y compararon los puntajes que obtuvieron en sus encuestas y todo contra lo que hicieron los coreanos, y se veían las diferencias de 2,5 veces, ¿verdad? De 100 a 250. Pero esas fueron comparaciones que ya hicieron los investigadores, ¿verdad? Bueno, Corea tiene una cultura, si tú estudias las empresas como Gold Star, como Kia, como ellos que son empresas mundiales, tienen toda una cultura emprendedora dentro de la empresa y permiten que sus trabajadores propongan y estén proponiendo continuamente innovaciones, ideas, nuevos negocios, nuevos productos, nuevos servicios, y ya la empresa decide si los impulsan o las dejan hacia otra parte. Pero hay mucha actividad emprendedora dentro de las empresas en Corea, porque es más fácil para las personas en Corea emprender dentro de la empresa que hacerlo por fuera. Es mucho más seguro, porque no arriesgan su dinero, porque todo esto, y sí pueden crecer dentro de la compañía bastante bien, ¿verdad? Por eso es muy popular la cuestión del emprendimiento dentro de las empresas, ¿verdad? Sí, perdón. ¿Había una pregunta por aquí? Sí. Adelante. Bueno, yo creo que viendo las versiones anteriores, creo que todo emprendedor o oportunidad para un emprendedor se inicia desde pequeño. Desgraciadamente a nosotros los mexicanos nos tienen en educación de que ve, busca una licenciatura y busca trabajo, más no ve y busca una licenciatura para que tú mismo hagas tu propio trabajo. O sea, creo que es una parte esencial e importante para que el mexicano pueda avanzar. Y pues actualmente hay muchas limitaciones, puesto que está muy abierto las oportunidades a los extranjeros que a los mexicanos, y los mexicanos por lo mismo se debilitan y no quieren emprender sus empresas o por miedo a fracasar o no contar con los recursos suficientes. Si se tuviera más recursos, si se hubiera más apoyo, si se hubiera, pues no sé, más organizaciones como lo de esto para ayudar a los emprendedores y que los jóvenes se interesaran más por hacer sus propias empresas, tener ideas e innovaciones, creo que todo esto cambiaría. Y todo esto también puede inflijarse desde la primaria, secundaria, prepa, no darnos talleres como comunes como para salir a buscar trabajo, sino como para hacer nuestro propio trabajo. Yo creo que tienen mucha razón. El país requiere una revolución cultural en la cuestión emprendedora. De hecho, está ocurriendo, no es lo mismo ahorita que hace 20, 25 años, ¿verdad? Y hay mucho impulso emprendedor. Sin embargo, tenemos que comenzar desde los niños, porque esto es algo que se tiene que venir fomentando desde los primeros años de escuela. Pero por otra parte, ya para cerrar, es que nosotros cuando vamos como empleados a una empresa, efectivamente, fuimos preparados en la universidad para ser buenos empleados, ¿verdad? Para eso fuimos preparados. Sin embargo, ya todos sabemos que también existe un mundo emprendedor, y ese mundo emprendedor lo podemos desarrollar dentro de la empresa a la que vayamos a trabajar, esperando que la empresa tuviera cierta cultura y visión emprendedora.
y nosotros proponer ideas, proponer conceptos, etcétera. Si no encontramos respuesta, tenemos que cambiar. Porque si traemos esa actitud emprendedora, o lo hacemos dentro de una empresa bien estructurada y que nos apoye, o lo tendremos que hacer por fuera, por nuestra cuenta. Porque ya traemos esa semilla emprendedora y no nos vamos a quedar tranquilos toda la vida pensando que lo podía haber hecho. Hay que hacerlo, dentro de la organización o fuera de la organización, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por su tiempo.